A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Verde 2.0. El día de hoy estamos con José David Rivera, quien es analista de mercados financieros y es parte de la empresa Libertex Américas. Con él queremos hablar sobre temas que concitan la atención del país, porque de la información que nos ha hecho llegar hablamos sobre de la importancia del mercado del cobre. ¿Qué significa el cobre para el país, José David? Más aún cuando vemos una serie de temas que involucran Amazonía, involucran biodiversidad, involucran cuidado ambiental. ¿Cómo pensar en cobre si hablamos de cuidado ambiental? Hola Claudia, qué gusto, muchas gracias por tu invitación. Y sí, efectivamente, el cobre yo le veo como una oportunidad que ya la estamos viviendo. El Ecuador ya empezó sus primeras operaciones de minería a gran escala en cobre con el proyecto Mirador y el proyecto Fruta del Norte, y se tiene todavía en planificación más proyectos para seguir sacando cobre en el Ecuador y fortalecer la demanda mundial. Pero claramente, como tú indicas, cuando se ve al cobre como un proyecto minero, también se lo ve desde un aspecto medioambiental no muy positivo. Y realmente ahora, con los cambios de la maquinaria, infraestructura, en la modernización de los procesos, también te permite tener minería un poco más responsable. Porque finalmente, la producción de cobre y el cobre a nivel mundial es parte de la tendencia verde que se va a vivir en el mundo. Por eso se lo ve al cobre como el nuevo petróleo. ¿Por qué hablamos de la tendencia verde si el cobre también genera problemas en su extracción? ¿Por qué la pregunta, José David? Porque uno mira una serie de elementos, mira lo que pasa en la Amazonía, ha mencionado dos proyectos importantes como Cóndor Mirador y Fruta del Norte, que están en la zona más megadiversa, no del país, del mundo entero. ¿Cómo lograr y pensar que lo que usted dice, que el cobre es un paso más bien para apoyar ciertos sectores y es una nueva forma de mirar el mundo a través del cobre? Cuéntenos un poco más sobre esto. Claro, actualmente los combustibles fósiles son quienes lideran, por ejemplo, todo lo que es los medios de transporte. Ahora se está dando el cambio del uso de combustibles fósiles al uso de los vehículos eléctricos. Cada vez vemos más marcas que tienen sus primeros vehículos. Tenemos empresas como Tesla, que ya es totalmente eléctrico. En el futuro podríamos ver vuelos con aviones eléctricos, trenes eléctricos, y para todo esto se necesita al cobre como canal conductor. Entonces, por eso, el cambio de los combustibles fósiles a las energías más limpias, más renovables, va de la mano del cobre como metal principal. Y sí, claramente son zonas muy diversas, son zonas que tienen mucha biodiversidad, la zona del oriente, la zona de la SUAE, la zona de Imbabura, donde se van a dar los primeros proyectos de minería a gran escala. Pero también es importante considerar que el mundo, los países consumidores de cobre, buscan también que hayan buenas prácticas en la producción de cobre, porque si no estaríamos hablando de que si bien cierto es bueno para ciertos sectores, pero mientras destruyes el medio ambiente directamente. Entonces, el mundo y las principales empresas compradoras de cobre y los países importadores de cobre buscan primero que hayan buenas prácticas de responsabilidad social. Por ejemplo, en Chile ahora se está implementando la tecnología del blockchain para poder regular y tener mayor control sobre los procesos de cobre. Así, los diferentes países, los diferentes compradores van a poder ver cómo se está dando la minería en Chile, y si efectivamente cumple los estándares ambientales, van a seguir consumiéndolo. Si no, van a seguir buscando otros países. Entonces, si Ecuador no es responsable en su explotación minera en cobre, el mundo no lo va a ver como un mercado importante y no vamos a poder tener ese boom que se espera con el cobre a futuro. Pero, a ver, yo quisiera que usted nos ayude con un tema, porque cuando hablamos de Chile, hablamos de que la explotación del cobre es en desiertos.
Eso es clarísimo. Y los desiertos Claro. son muy importantes en el tema en el tema ambiental, pero no tienen la misma importancia que el tema de la biodiversidad amazónica. Entonces, ¿cómo lograr mirar lo que Chile está haciendo o lo que estamos haciendo en Ecuador o lo que está haciendo Brasil en la Amazonía también o lo que está haciendo Canadá, perdón, cerca de las grandes lagos que además ayudan al medio ambiente global? ¿Cómo lograr que empresas chinas, porque usted está hablando de 2 proyectos liderados por empresas chinas, que a veces son cuestionadas ambientalmente, tengan una explotación racional, cuidadosa y responsable con el ambiente? Claro, bueno, como tú bien indicas, todo ecosistema es importante, tanto el desierto como la Amazonía, como los Pero hay páramos. unos más sensibles que otros. Claro, hay unos Hay que que son tenerlo más sensibles que clarísimo. otros. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero por eso es importante que el Estado se ponga a liderar estos proyectos junto con las empresas, con las concesiones que se están dando. Entonces, efectivamente hay mucha controversia con las empresas chinas en el país y en el mundo, pero es importante que el Ecuador también ponga de parte para liderar estos procesos y controlar que efectivamente se estén cumpliendo los estándares medioambientales requeridos. Y como te digo, mientras no hayan estándares medioambientales positivos, el cobre ecuatoriano no va a ser cotizado, no va a ser interesante para la demanda mundial. Se espera que la demanda mundial de cobre aumente un 900% hasta el 2030. Y Ecuador está listo para dar ese paso, para ser parte de esa demanda, para ofrecer nuestro cobre al mundo. Pero si no tenemos buenas prácticas medioambientales, el resto de países no nos van a buscar, las empresas no nos van a buscar para consumir el cobre. Las empresas de vehículos, las empresas de transporte en general no van a buscar el cobre ecuatoriano, ya que ellos también buscan, al ser una energía limpia, procesos limpios en su producción. ¿Y qué deberíamos trabajar? Porque si hablamos de que el cobre es el nuevo petróleo del siglo XXI, por todo lo que significa en conectividad para vehículos eléctricos, si uno piensa en los móviles y en todos los artefactos, no sé si me expreso bien, tecnológicos, todos tienen cobre. Entonces, ¿qué debemos hacer como Ecuador para garantizar que el cobre ecuatoriano sea bien visto, pero además la producción del cobre en las posibilidades de nuevos yacimientos que se siguen encontrando, tanto en la sierra como en la Amazonía ecuatoriana? ¿Cómo garantizar producción limpia, producción cuidada, empresas responsables y que además sus recursos se reinviertan en el país y no pase o no se generen otro tipo de problemas que lamentablemente hemos visto, sobre todo en minería ilegal? Claro, por supuesto, bueno, la minería ilegal es un tema totalmente aparte. Ahora sí es importante que veamos que estos proyectos de gran escala cada vez van a ser hechos con tecnologías más eficientes, con procesos más eficientes, mayor control, mayores cuidados. Si, por ejemplo, ya Chile incursiona con tecnologías blockchain, a Ecuador también le va a tocar implementar este tipo de tecnologías. Que cada una de las proyectos mineros tenga la información actualizada al segundo de su impacto ambiental. Y todo esto regulado y controlado por instituciones del sector público a nivel nacional y también van a ser reguladas por instituciones a nivel internacional. Porque si se ve que efectivamente se están contaminando los ríos, los páramos o se están llevando prácticas medioambientales negativas, el Ecuador no va a ser bien visto para la demanda mundial de cobre. Entonces, por eso es importante que haya una buena regulación, porque obviamente no va de la mano el apoyar las tecnologías limpias mientras destruyes el medio ambiente. Entonces, efectivamente tiene que haber coherencia y para eso es importante el mayor control por parte del Estado ecuatoriano. Y los ingresos por el cobre cada vez van a ser mayores. El precio del cobre sigue subiendo. Actualmente está alrededor de los $4.50, pero se esperaría que llegue hasta los $6.50 para el 2025. Entonces, con esa nueva inversión en cobre... $4.50, ¿qué cantidad de cobre? Perdón, que es importante hacer las precisiones. Claro. ¿En base a qué? Porque cuando uno piensa en oro, sabe que tiene tal medida, en petróleo son los barriles. ¿Cómo se mide el cobre? Claro, el cobre se lo mide de 2 formas. Por tonelada, que es como una de las mediciones que se están dando, y también se lo mide por libra. Estamos hablando de 4.50 la libra de cobre. 4.50 la libra de cobre. ¿Y qué se prevé al futuro? Porque ustedes nos hizo llegar un cuadro en donde Goldman Sachs, que es todo lo que el prestigio internacional que tienen, cómo ha ido subiendo paulatinamente y cómo vemos las diferentes posibilidades. ¿Cómo lograr que Ecuador empiece a competir con Chile? Porque es real, la cantidad de cobre que tenemos es extremadamente importante
¿Cómo lograr? Y cómo lograr que, de acuerdo a lo que usted mencionaba, que el gobierno fije una serie de elementos, que se posibilite una serie de tratamientos y que se vea el tema minero como algo positivo para el país y no como algo negativo. Claro, a ver, como tú bien indicas, las proyecciones de Goldman ubican al cobre en los $6.50 para el 2025. Y hay otros analistas que ya lo ubican para el 2025 por sobre los $8, ya que la demanda mundial de cobre va a ser muy alta y los principales países exportadores son Chile y Perú, y Ecuador tiene todo para ser parte de este proceso. Entonces, con un aumento en la demanda que se estima sea del 900% hasta el 2030, el Ecuador claramente tiene mercado, y ahora el mayor temor en la demanda de cobre es que no se pueda no se pueda saciar esta demanda de cobre. Entonces, cada vez se va a impulsar más, va a haber mayor inversión para este tipo de procesos. Entonces, claramente, cuando estábamos en la pandemia, en el mes de marzo 2020, cuando arrancó la pandemia, el precio del cobre llegó alrededor de 1.97 y actualmente ya está cotizando a los 4.50. Varios analistas a nivel país lo ubicaban máximo en los 4.60 para este año, y ya llegó a los 4.88, alcanzando máximos históricos. Entonces ya estamos viviendo este boom en el precio del cobre. Entonces todo el mundo se pregunta. Otra vez estamos con el tema de la volatilidad. Igual todos en ciertas épocas del año estamos pendientes qué pasa con el WTI, cuál es el marcador del crudo a nivel internacional, porque en base a eso se presupuesta, aunque sea reiterativo, el presupuesto general del Estado. Si uno mira que este año estamos muy bien porque el presupuesto habla de 35 y estamos ya en 68. Descontando esto, más o menos $60 recibe el Ecuador por cada barril de petróleo. ¿Cómo dejar de depender del mundo internacional? Y empezar también nosotros a tratar el cobre no solamente como materia prima, sino llegar a temas elaborados. ¿Cómo lograr ese salto como país que es tan importante y no depender de los avatares del mundo? Si el Golfo Pérsico tiene problemas, el petróleo sube. Si tal cosa pasa, el petróleo baja. Entonces, también el cobre va a estar sujeto a este tipo de avatares. Entonces, ¿cómo proyectarnos como país con mayor seguridad y al mismo tiempo con mayor cuidado en todos los temas que hemos estado mencionando? Claro, efectivamente, hay mucha volatilidad en función de los precios. Todo se rige en función de oferta y demanda. Y si hay un buque estancado en el canal de Suez, varía el precio del petróleo. Y en el cobre también situaciones muy similares, muy dependientes de lo que pasa en la economía china. Llegó a los $4.88 hace unas semanas, y China decidió dejar de comprar y volvimos nuevamente a los 4.50. Pero ya son temas de oferta y demanda con los que sigue regulando el mercado internacional de materias primas. Lo que sí puede hacer el país es atraer mayor inversión para que, no sé, los vehículos eléctricos se puedan producir acá, que los celulares se puedan producir acá, que los diferentes productos terminados que se elaboran con el cobre se los pueda hacer directamente desde acá. Entonces, si bien es cierto, el mercado internacional va a seguir regulando los precios, pero podríamos también, teniendo la materia prima acá, procesarla acá y tener toda la inversión acá internamente en el país. Y está con muy buenos ojos. A raíz de la elección del presidente Guillermo Lasso, vimos caídas en el riesgo país del Ecuador, y efectivamente eso nos va a traer mayor inversión extranjera. Entonces, con estos nuevos recursos, que no solamente es necesario tener la empresa que venga al Ecuador, sino también los préstamos en buenas condiciones que entran al Ecuador, podríamos ver este tipo de proyectos a nivel país. Entonces, las materias primas, los mercados de materias primas siempre van a estar regulados por la oferta y demanda mundial. Ecuador, lastimosamente, no es el principal exportador de petróleo o el máximo actualmente exportador de cobre, como para marcar un tipo de ritmo, un tipo de condiciones en el mercado mundial, pero sí podemos tener más que un mayor control, un mejor manejo de nuestros recursos con una producción minera de cobre y petrolera más eficiente. Las cifras que ustedes están manejando son extremadamente importantes. Entonces, cuando habla de el mes de julio, Ecuador del 2019 inicia el primer proyecto de minería del cobre a gran escala en Tundaime, Zamora Chinchipe y todo lo que hemos estado conversando, con mineras de origen chino. Originalmente Corriente era canadiense, pero vendió sus acciones a China. ¿Cómo buscar además alianzas? Porque Chile está, Perú está. ¿Cómo ir concretando otra serie de alianzas a nivel americano, por decirlo así, la costa del Pacífico, que es importantísima, para proyectarnos hacia el mundo entero? Usted también nos habla muchísimo sobre la tecnología de blockchain. ¿Qué significa blockchain para quienes no sabemos de esos temas?
Claro, a ver, para empezar, ¿cómo buscar alianzas a nivel regional? No va a ser directamente el Ecuador va a competir con Chile y Perú. O sea, en realidad Ecuador va a ser parte de este proceso de cambio de tecnologías a nivel mundial. Entonces, no hay una demanda limitada actualmente, la demanda va a seguir creciendo. Entonces, realmente como bloque se podrán establecer alianzas, nuevos convenios para que entre los tres países podamos tener un mayor control y regulación en los precios del cobre. En el caso del petróleo es diferente porque está Medio Oriente, está Rusia, está Estados Unidos como exportadores fuertes de petróleo, está Venezuela, pero por nuestro lado tenemos podríamos ser los tres principales exportadores de cobre en la misma zona, en la misma región, estableciendo alianzas, estableciendo convenios para poder abarcar de mejor forma la demanda mundial e incluso te puede funcionar para reducir un poco más la volatilidad que se da en el precio de las materias primas. Entonces, alianzas estratégicas entre los países, entre los gobiernos, una vez que ya se siga consolidando esta demanda, puede fortalecer a la región como los principales exportadores de cobre que son. Y finalmente, la tecnología del blockchain, hablándolo un poquito como en resumen, es sistemas informáticos un poco independientes que van produciendo la información necesaria al segundo, al instante, y que no puede ser de cierto modo manipulada en sus términos por así decir, por el hombre a su beneficio. Entonces, por ejemplo, cada minera tiene sus sistemas informáticos que ya están regulados para obtener al día, al segundo, la información que está pasando. Entonces, se conecta en esta red de blockchain y donde todo se va conectando, toda la información se va actualizando, se va procesando al segundo, y así los clientes pueden ver cómo se está manejando la producción a nivel mundial. Esos son temas todos importantes. Ahora, si usted podría recomendar al Estado ecuatoriano qué hacer con el sector minero, ¿qué recomendaciones daría? Usted es un experto en análisis financiero, en recomendaciones para la financiera. ¿Cómo lograr ir cimentando un futuro más claro? O si podría asesorar a la Asamblea Nacional que fija las leyes y normativas, ¿cómo buscar equilibrios y cómo les podría recomendar usted hacia dónde ir? Bueno, la clave principal es una buena regulación a los consorcios con los que se va a trabajar desde la parte de minería, desde la parte medioambiental, manejo de recursos y manejo de recursos también económicos. Y claramente van a haber impactos ambientales y que estos sean los mínimos, que esto sea el mínimo, que haya un buen manejo de los recursos, trabajar muy de la mano con el Ministerio del Medio Ambiente para regular y buscar que la huella ambiental de estos proyectos sea mínima para el país. Y de igual forma contribuir con las comunidades. El Ecuador va a tener mayor ingreso por concepto de petróleo, por los nuevos precios que estamos viviendo. Va a tener mayores ingresos por la minería en cobre. Es importante también ya hacer inversiones importantes y de calidad en todas estas zonas donde se van a dar los proyectos mineros. Inversiones más representativas en salud, en educación, en materia vial. O sea, que realmente desarrollar estos pueblos de forma eficiente para que haya un desarrollo real, que no sea un desarrollo solo en las grandes ciudades, sino que también las zonas donde se está dando esta explotación y que están contribuyendo a la economía del país, también serán beneficiados directamente y de forma rápida. Entonces, ahí están algún tipo de recomendaciones. La regulación es importante, claridad en una serie de elementos y poder avanzar. Queremos agradecer a José David Rivera. Cuando hemos hablado sobre la importancia del cobre en la economía, no solo de Ecuador, sino del mundo entero, cuando él habla de el nuevo petróleo del siglo XXI va a ser el cobre, porque es necesario para una serie de temas de tecnología, de vehículos eléctricos, que apuntan además a ser más cuidadosos con el ambiente. Ecuador es rico en recursos como el cobre, así es que hay que mirar cómo se trabaja con ellos, cómo se produce de manera eficiente, de manera cuidadosa con el ambiente, pero no dejar y desperdiciar un boom que puede realmente cambiar la economía ecuatoriana. Nuevamente, gracias a José David Rivera. Recordamos que él es parte de la empresa Libertex y además es un analista de mercados financieros para toda América. Así es que muchas gracias a José David Rivera y a ustedes que nos han acompañado aquí en Brinde 2.0. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.